¿Cómo están, amigos de Abono TV? Soy Mario Arias y yo también me estoy quedando en casa. Bueno, en esta ocasión, para poder hablarles de dos conceptos muy importantes para entender al ser humano, su conducta a través del tiempo. Esto es el concepto historia. ¿Qué entendemos por historia? Bueno, debemos decir, citando a Mario Bunge, que la historia es una ciencia histórica. Quizás alguno de ustedes podría reírse en este momento diciendo de que eso parece ser redundancia. Historia, ciencia histórica. Pues sí, la historia es una ciencia histórica en el sentido de que no es la única ciencia histórica, sino que hay diferentes ciencias históricas. Podemos citar entre ellas a la cosmología, la geología, la química evolutiva, la biología evolutiva, entre otras. Entonces, la historia es una ciencia histórica. También la historia es conocida por el mismo Mario Bunge como una ciencia social básica. Como ciencia debemos entender que la ciencia histórica es aquel conocimiento sistemático y metódico que se hace al hombre. Como ciencia y social, entonces estamos hablando de que no está estudiando solamente al hombre, sino que al hombre en su interrelación social, o sea, al hombre en sociedad. Ahora, ¿sobre qué es lo que estudia la ciencia histórica, llamada historia? Bueno, sobre el hombre, específicamente los hechos que él ha realizado, los acontecimientos en los cuales ha estado envuelto, aquellos procesos que ha ejercitado y también las creaciones que ha dado el hombre a través del tiempo y el espacio. Un concepto interesante que deriva de la historia es la palabra historiografía. Historia es el que narra los hechos. Historiografía está formada obviamente por dos palabras griegas: historia, narrar los hechos, y grafía es el que escribe. Entonces, la historiografía sería el historiador, ¿no? O aquella persona que hace historia. O sea, sería una disciplina científica que se dedicaría a estudiar a aquella persona que hace historia, o sea, el historiador. En ese sentido, cuando hablamos de historiografía, estamos también hablando al estudio de las corrientes historiográficas, o sea, el conjunto de historiadores que van a caracterizarse por tener un punto de vista, una perspectiva determinada, quizás una manera de trabajar la historia, o también una ideología. Aunque en esta parte muchas veces se critica y ya se dice de que no se está delante de un historiador, podría ser quizás de un filósofo de la historia. Importante señalar que la historia está hecha para estudiar el pasado, pero no solo el pasado, sino que también estudia el presente. ¿Okay? Así que su objeto de estudio puede ser, es el hombre, pero tanto en el pasado como en el presente. Incluso me puedo atrever a decirles que también la historia estudia el futuro. Ya decían clásicamente que la historia es aquella ciencia que estudia el pasado para entender el presente y para poder visualizar el futuro. Sin embargo, también podemos decir que la historia estudia el tiempo para entendernos, para saber quiénes somos. Como decía Charles Darwin en su conocida tesis, atacada como historicismo: si no sabemos cómo una cosa llegó a ser, no la conocemos. Entonces tenemos que la historia tiene como meta saber qué pasó y por qué pasó. En ese sentido, la historia busca la verdad, o al menos una descripción o una explicación de lo que ha sucedido, más no una simple narración. Soy Mario Arias para Abono TV.